amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido y siendo indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me libra de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo me separó y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, yo el creyente fiel con Él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Muy buenos días, estimados hermanos y amigos. Hoy vamos a tener un culto muy bendecido, pues el Señor nos exhorta, nos anima a que celebremos su grandeza, su poder y su misericordia. Todos estos días de esta semana que han transcurrido, nos reunimos hoy, domingo, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Así es que les invito para que abran sus Biblias en el Salmo número 67. Escuchen con atención, o si no, abra su Biblia allá en el libro de los Salmos, capítulo número 67, y observe lo que dice. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócesen las naciones. ¿Por qué? Porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Gloria a Dios por su palabra. Hermosa lectura que hemos hecho en esta mañana para dar inicio a este culto bendecido. Y así es que nos disponemos para alabar y glorificar al Señor con esta próxima alabanza y disfrutando de la naturaleza de nuestro Dios. Bendiciones. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para
junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Cuando escuches la voz del Señor, Él está hablando a tu corazón. No le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti, y entre tus brazos quiero saber cuánto me amas. Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo. Cerca de ti quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti, oh Señor, me rindo.
rindo. Dios les bendiga, hermanos. Qué gusto volver a dirigirme a ustedes a través de este medio. Definitivamente, aprovechando esta circunstancia tan complicada que estamos viviendo en el mundo, Dios en su misericordia nos acerca para ser una iglesia en cualquier lugar del mundo, ser un solo pueblo. Y es la ventaja que estamos teniendo a pesar de las dificultades de no podernos congregar físicamente, que de hecho es muy agradable. Nuestro vínculo de congregación fraternal, presencial, es muy grato, pero pues no se ha podido, y de hecho la iglesia estará avisando sobre esta situación cuando se presenten ya las oportunidades y ya se genere la seguridad para todos nuestros hermanos. Por eso seguimos allí pendiente, porque es parte de nuestra responsabilidad, también por nuestros hermanos, por toda la iglesia, el interés de cuidarlos a todos, y por eso continuamos usando este medio para poder estar en contacto con todos nuestros hermanos. Mis hermanos, es mi ruego a Dios que cada día el Señor los siga ayudando, los bendiga, los ayude en todas las cosas. Seguimos creciendo día a día, seguimos avanzando en Él, y gracias por descubrir y escuchar que ustedes perseveran en Dios. Les felicito, y a los hermanos que han estado allí tan interesados, tan pendientes, los líderes pendientes de todo este proceso espiritual, les felicito porque es la idea de sacar una causa tan loable, tan importante como es la iglesia de nuestro Dios. Así que seguimos adelante, mis hermanos, seguimos adelante. Y ahora que estamos trabajando también los días jueves, el estudio bíblico, que invito a todos para que puedan participar, cada 15 días el estudio bíblico, y también cada 15 días el encuentro de padres. Estamos unidos en pro de la salvación de nuestros hijos y de nuestros hogares. Y también cada 15 días se está haciendo una reunión que la está liderando nuestra hermana Ana con el hermano Alexander, y se está haciendo una labor importantísima con nuestros adolescentes y los jóvenes. Así que animo a toda la iglesia para que estemos muy vinculados en este proceso espiritual. Mis hermanos, vamos a orar allí donde ustedes están, vamos a invocar el nombre de nuestro Dios, porque siempre tenemos la seguridad que necesitamos acudir a Él para que Él nos ayude, para que todo lo que hagamos, como dice la palabra, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, gracias a Dios, porque Dios es muy bueno y podemos contar con su bendición. Oremos todos. Soberano Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este espacio que tú nos concedes de estar acá reunidos, aprovechando la tecnología para poder estar cerca de la iglesia, cerca de todos mis hermanos, Padre eterno. Padre, gracias Dios, y te alabo, Dios, te exalto y glorificamos tu nombre por todo lo que tú nos concedes. Padre eterno, pido por la iglesia, por los hermanos, por las personas que van a escuchar este programa espiritual, que todos seamos tocados, impactados por la verdad de Dios. Amén y amén. Mis hermanos, les invito a que tomen su Biblia y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 18. Voy a tomar algunos textos de este pasaje tan interesante. Así que en este momento quiero hacer mención, como para contextualizar un poco lo que allí se menciona. Allí en ese pasaje se nos dice que Josafat era un rey, lo mismo que Acab,
y por lo tanto ellos de una o de otra forma generaron un vínculo, un parentesco familiar. Y sucede que Josafat fue a visitar al rey Acab, y estando allí, entonces el rey Acab lo persuadió para que fuesen contra Ramot de Galaad, y que fuesen allí hasta este lugar para recuperar un territorio que el rey Acab quería recuperar de un pueblo que era enemigo de ellos. Dice entonces que la palabra de Dios que Josafat aceptó la invitación. Después de esto, Josafat le pide a su colega rey que él quiere consultar a Jehová para esta labor que supuestamente iban a hacer. Y el rey Acab entonces llamó a más o menos a 400 profetas para consultar sobre esta misión que ellos iban a realizar. Llegaron todos los profetas, y los profetas que llegaron le confirmaban que sí, que de hecho el Señor los iba a prosperar en esta labor que ellos iban a realizar. Sin embargo, para resaltar, dice en el versículo 6, pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Fue la pregunta que hizo Josafat, le hizo Acab para consultar a otro profeta. Dice la palabra que el rey de Israel, o sea, Acab, respondió a Josafat y le dijo: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, dice el versículo 7, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Sucede que mandaron a llamar al profeta que se hace allí mención, al profeta para que viniese y profetizara sobre esta misión, al profeta Micaías. Y él llega y palabras más, palabras menos, les dijo que definitivamente les iba a ir mal. Y lo que él hace es que cuando llega allí, empezó a decirle las cosas, y entre las cosas que le dijo esto en el versículo 16. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Es lo que el rey Acab le dice a su colega Josafat, hablándole en contra sobre la profecía de Micaías. Como podemos observar, entonces allí hay dos conceptos sobre la misión que ellos iban a realizar. Sin embargo, dice la palabra que los dos reyes se fueron para la batalla que iban a tener con un pueblo enemigo. Se fueron a pesar de la palabra profética que le dio este profeta de Jehová, este profeta que les mencionó estas palabras de una forma muy contundente. Y estando allí, entonces sucedió que la guerra arreció de una forma violenta y fue herido el rey Acab. Y Josafat, cuando se vio en peligro, dice la palabra que Josafat clamó y Jehová lo ayudó y lo apartó Dios de ese lugar, como quien dice, lo salvó, porque también iba a perecer. Dice la palabra al final que entonces el rey Acab murió. Y sobre esto entonces quiero compartirles en esta hora. El tema que quiero tratar con la iglesia es sobre el riesgo de ser persuadidos para lo malo. Tema: el riesgo de ser persuadidos para lo malo. Mis hermanos, existen muchas formas de ser persuadidos de lo malo o para lo malo. Este pasaje de la Biblia nos enseña algunas de ellas, y es lo que vamos a estudiar a través de las Sagradas Escrituras, que nos sirve
para nosotros como pueblo de Dios estar muy despiertos, pero muy despiertos, y siempre buscar fuentes adecuadas para recibir la orientación pertinente, y a la vez tener un carácter, una posición cristiana para no permitir que lo malo permee nuestra vida. Definitivamente estamos como seres humanos muy expuestos para nosotros dejarnos conducir por situaciones equivocadas. Es muy peligroso. La palabra persuadir que se menciona en el texto, también en otras versiones dice invitó, lo convenció, lo animó. Son términos o la misma palabra en otras versiones que se habla para hacer referencia de persuadir. Mis hermanos, mucho cuidado, estamos llamados a estar muy despiertos espiritualmente para no ser convencidos, no ser invitados o animados para hacer lo malo. Mucho cuidado frente a eso. Vamos a mirar entonces qué nos enseña la palabra y vamos a mirar algunos puntos importantes que nos van a sustentar este tema. El primer punto que encontramos allí en la palabra es que son pasos que se dan para ser persuadido para lo malo y luego ver consecuencias trágicas. Veamos entonces los pasos. ¿Cuáles son los pasos según este pasaje que se van dando para que esto se vaya logrando en la vida de nosotros como seres humanos? Dice una de las situaciones que encontramos allí, en el versículo 1 se deja ver que había cierto vínculo familiar ya. Dice el versículo 1, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Eso dice allí el pasaje de la palabra. Y una de las cosas que podemos nosotros empezar a tener como esa situación difícil y empezar a ser persuadidos, precisamente es eso, cuando creamos vínculos familiares que no corresponden a una claridad de orden espiritual. Parece como algo insignificante, como algo elemental, pero así es, mis hermanos. Cuando se crean vínculos o nexos familiares con personas que no debe ser, pues razón tiene la palabra de Dios donde nos menciona que qué comunión hay entre la luz y las tinieblas. Definitivamente es uno de los riesgos para nosotros empezar a ser persuadidos, porque esos vínculos se van fortaleciendo, y si no hay claridad espiritual, pues está la presión allí constante, entendiendo que Acab no gozaba de una buena salud de orden espiritual. Ahora vamos a mirar. Dice la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 18, dice la palabra del Señor, mira lo que dice, que Josafat había consentido en un matrimonio de alianza entre su hijo Joram y Atalía, la hija de Jezabel, y Acab. Mire los antecedentes de la situación. Dice el texto, y anduvo, o sea, hablando de Joram, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mira entonces la situación que se presenta. Se muestra que el contexto de Acab era un contexto de mucha impiedad delante de la presencia de Dios. Pues sucede que uno de los errores de Josafat, que gozaba de muy buen nombre a nivel espiritual, es que él combinó este vínculo relacional. Él de una u otra manera cedió y fue cediendo, y parece que esto fue afectando y fue persuadiendo a su propio hijo, a Joram, que luego la historia bíblica nos enseña que también vivió una tragedia dentro de su liderazgo. Entonces, una de las cosas que se menciona en el texto, que se empieza a generar crisis en la vida de una persona, o para generar ser persuadidos para lo malo, es cuando creamos vínculos de amistad, o vínculos afectivos, o vínculos de negocio que de pronto no tienen
un vínculo o una relación de orden espiritual. Importante para tener en cuenta sobre este punto. Otra idea para sustentar este punto que estamos mencionando es cuando en esos vínculos familiares, entonces empezamos a ser persuadidos para hacer cosas en las cuales no debemos meternos. Y díceme lo que dice la palabra en el versículo 2, en la parte final. Dice la palabra del Señor: y le persuadió que fuesen con él contra Ramot de Galaad. Mire, se menciona. Entonces, cuando se dan los vínculos, empezamos a ser persuadidos o somos invitados. Estoy mencionando términos que usa otras versiones de la Biblia: invitados, convencidos o motivados para ir a hacer algo que la persona cree que debe de hacer. Dice la palabra allí en el libro de Segunda de Crónicas 18:3, dice el texto: y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Imagínense, ya se comprometió. Uno ve una situación de estas como tan sencilla, tan simple, y dice: pero pues, ¿esto por qué no lo puede hacer? Así nos pasa muchas veces a nosotros. Y nos pasa porque muchas veces nosotros decimos: pero yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Yo, ¿por qué no puedo generar ciertos vínculos con ciertas personas? ¿O por qué no puedo hacer ciertas cosas? Y no miramos que hay situaciones de orden espiritual que tienen mucho, pero mucho peso. Mis hermanos, aquí deja ver entonces que Acab invita a Josafat que se le uniera en la campaña con el fin de recuperar a Ramot de Galaad en la parte oriental de la Transjordania. Geográficamente es la ubicación. Entonces, aunque el propósito aparentemente es loable, uno diría: pues es que es loable porque era un territorio que le pertenecía a Israel. Y cuando se miran ciertas cosas en la vida, uno tendría que decir así: no, pues a mí me parece como que está bien. Aún uno podría decir: es que a mí me parece que legalmente el asunto como que está bien, y yo como que puedo colaborar o puedo ayudar en función de ciertas cosas. Mis hermanos, sin embargo, siempre se debe de mirar algo, y son las condiciones de orden espiritual. Importantísimo ese detalle, importantísimo, entendiendo lo que la palabra de Dios nos menciona, que Josafat era un hombre que era calificado espiritualmente, mientras que Acab, con todo lo que hizo y con todo lo que estaba pasando, era un hombre que no calificaba espiritualmente. Cuando miramos el desarrollo de este tema, vamos a descubrir que definitivamente él no se debió haber metido en eso. Él no se debió haber dejado persuadir para ir a esta situación o a esta guerra. Vamos a mirar el segundo punto que nos muestra la palabra. Cuando puede más la persuasión que la sensibilidad espiritual. Ese es otro punto importante, porque a veces nosotros podemos tener una sensibilidad de orden espiritual. Ustedes, mis hermanos, ustedes pueden estar muy sensibles espiritualmente en función de lo que ustedes quieren, en función de la claridad, en función de lo que ustedes tienen de parte de Dios. Ustedes son gente sensible a las cosas de Dios. Sin embargo, a veces nos podemos dejar persuadir por personas extrañas o por la familia o por alguien desubicado espiritualmente, como que nos va persuadiendo. Conocemos casos, familias que empiezan a persuadir a sus padres: papá, venda la casa, venda tal cosa, haga tal cosa, papá, y empiezan a persuadirlo, y aunque el papá, la mamá o la familia tiene esa sensibilidad espiritual, sin embargo ellos como que empiezan a ceder terreno, y empiezan luego a mirar las tragedias por las cuales se dejaron persuadir. Entonces recuerde ese segundo punto, importantísimo para que lo tengamos en cuenta. Cuando puede más la persuasión que la sensibilidad de orden espiritual, dice la palabra de Dios en el versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. ¿Qué deja ver eso? Que Josafat era un hombre que tenía una sensibilidad espiritual, era un hombre tocado por las cosas de Dios. Probablemente era un hombre que oraba, que consultaba la ley de Jehová, un hombre que
que esto demuestra, esta inquietud que él tuvo, demuestra su disposición de buscar a nuestro Dios para que Dios le orientara en las cosas. Mis hermanos, nuestra sensibilidad es importante para entender los propósitos de Dios, importantísimo. Nuestra sensibilidad es importante, pero no solamente puede quedarse allí, sino que esa sensibilidad debe ser obedecida, debe ser obedecida. Dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Primero, dos cosas importantes de Josafat. Primero, cuando él es invitado, dice, sí, pero yo quiero que consultemos a Jehová a ver qué nos dice Jehová sobre esto. Cuando vinieron los 400 profetas y mencionaron lo que dijeron, él se quedó con la inquietud. Eso se llama una sensibilidad de orden espiritual, muy sensible. Yo quiero consultar, yo quiero confirmar. Venga, colega, venga, rey de Israel, por favor, ¿hay alguien más para que consultemos a Jehová por él? Eso demuestra que era un hombre con sensibilidad. Mis hermanos, yo estoy seguro que usted tiene sensibilidad espiritual. Usted, quien nos está escuchando, usted que tiene alguna sensibilidad de orden espiritual, es importante afirmar esa sensibilidad espiritual y buscar territorios o personas que nos ayuden a fortalecer esa claridad para nosotros permanecer con carácter en una posición determinada en un momento determinado. Importantísimo. Mis hermanos, nuestra sensibilidad nos lleva a argumentar, nos lleva a ver las cosas con claridad, pero no solamente debemos quedarnos allí, porque qué tal que yo argumente, pero seguimos actuando negativamente. Mire lo que menciona el texto. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová. Y dice el texto, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Así que, y dice, este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Un hombre con sensibilidad espiritual. Como quien dice, por favor, rey, no haga una cosa de esa, no hable de esa manera, no está bien. Porque aquí se deja ver que Acab era un hombre que él le encantaba que le dijeran cosas buenas, así fuesen mentirosas, así fuesen mentiras. Y así muchas personas en la vida, le encanta que le digan cosas buenas, le digan ciertas cosas bonitas, así sean mentiras. Y nosotros, una de las cosas que debemos tener en nuestra vida, en nuestra sensibilidad espiritual, es, aunque me digan cosas que vayan en contra de mi deseo, yo debo de aprender a obedecer lo que Dios me está diciendo. Importante para el bienestar de la vida, importante. Y es lo que plantea el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 18, el versículo 17. Mire que llama la atención la forma como plantea el texto. El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podamos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. Y Josafat le dice, no hable así el rey. Un indicador de un hombre con sensibilidad. Importante tener en cuenta ese detalle, pero muy importante tener en cuenta ese detalle. Pero mis hermanos, es triste, ¿no? Es triste que teniendo una sensibilidad de orden espiritual, nosotros luego como que le caminemos a la gente en lo que ellos están haciendo, porque nos dejamos persuadir. Llámese el hijo, llámese el cónyuge, llámese el amigo, llámese el familiar, llámese como se llame, pero nosotros no podemos hacer eso así, no podemos actuar de esa forma. No podemos actuar de esa forma. En una claridad de orden espiritual, nosotros debemos estar firmes para el bienestar de nuestra vida. Pues aún inclusive la palabra de Dios nos enseña que ellos se conviertan a nosotros, pero no nosotros convertirnos a ellos. ¿Por qué menciono esto? Porque luego viene el tercer punto para terminar.
Y en este tercer punto se menciona algo muy importante para tener en cuenta: la tragedia. La tragedia cuando escuchamos el mensaje de Dios, pero no obedecemos. ¿Y dónde encontramos esta idea? La encontramos en lo que dice en 2 de Crónicas 18, 16 y 17. Miremos lo que dice el pasaje, la palabra. Es interesantísimo que miremos esta palabra. Mire, versículos 16 y 17. Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Y entonces allí se menciona lo que plantea el texto. Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal una condición de estas? Es una tragedia. Insisto en este punto: tragedia cuando no escuchamos el mensaje de Dios, cuando escuchamos el mensaje de Dios pero no obedecemos. ¿Por qué menciono esto? Porque aquí ya está la claridad. Aquí ya el profeta Micaías está mencionando: no deben de ir, y si ustedes van a suceder una tragedia en estas y estas condiciones. Y el mismo rey Josafat es el que había dicho que por favor consultaran a Jehová sobre esta misión que iban a realizar. No aceptar el mensaje porque pensamos que nos están diciendo un mal. ¿Para qué pedir? ¿Para qué buscar orientación? ¿Para qué buscar consejería? ¿Para qué buscar si luego yo me voy a dejar llevar por mis propias ideas, mis corazonadas, los deseos de la gente, los deseos de las personas que me están persuadiendo, me están presionando? Esto es una palabra para su vida. Es una palabra para su vida, para que usted no se deje persuadir por cosas que no deben ser. ¿Qué tal una situación de estas? Se pide consultar a Jehová, pero luego dice la palabra de Dios que el rey Josías se fue. El rey Josafat se fue con Acab. Mire lo que dice entonces la palabra del Señor. Y luego se menciona en medio de cada una de estas cosas, y no ve que el profeta Micaías menciona con detalle las cosas, menciona todo lo que va a pasar. Sin embargo, a pesar de eso, dice el versículo 29, dice la palabra: subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Como quien dice el versículo 26, ¿qué indica? Se fueron para la guerra. Se fueron para la guerra. Esto ilustra muy bien lo que muchas veces sucede con la gente, ¿no? Sucede con los hermanos, sucede con muchas personas. Buscan consejería, buscan orientación. Dios les confirma en sus vidas que no deben de hacer ese viaje, que no deben de hacer ese negocio, que no se deben de meter en esa relación. Muchas cosas. Sin embargo, la gente va y se mete. La gente va y se mete porque puede más, como dije ahora, su corazonada, su deseo, se deja convencer. ¿Y cuántas personas inclusive han fracasado económicamente, han fracasado afectivamente, han fracasado en muchas áreas de la vida? ¿Por qué? Porque se dejaron persuadir, ya sea por su propia concupiscencia o de personas que alrededor de él le dijeron cosas que no deberían ser. Mis hermanos, cuando reaccionamos luego con agresión, inclusive con agresión, porque nos están dando un mensaje, porque yo quería recibir otro mensaje. Mira que dice el versículo 26 y el versículo 27, versículo 26 y 27. Y decirle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué tal? Y el profeta le dijo: si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además: oíd, pueblos todos.
y se fueron. O sea, el profeta les mencionó y no hicieron caso. Mis hermanos, ¿qué deja ver el texto? Lo que deja ver el texto es que el rey Acab está pidiendo a las autoridades que por favor a ese profeta lo meta a la cárcel y que lo sustenten con pan de aflicción mientras que él regresa. ¿Qué es lo que le está diciendo? Téngalo en la cárcel y dele una alimentación precaria hasta que regrese de la guerra. Y ese rey no regresó. ¿Qué tal? ¿Qué tal una situación de estas? ¿Qué tal una condición de estas? Y eso sucede mucho. Nos dicen algo y hasta nos disgustamos con ese alguien porque no nos dice lo que queremos escuchar. Mis hermanos, ¿no será que a usted le ha pasado algún día? ¿No será que a usted le está pasando en este momento algo así? Por favor, mucho cuidado, mucho cuidado. Métale sensibilidad espiritual, busque orientación válida, pero déjese orientar, déjese dirigir, déjese guiar de una forma clara, porque luego, si no lo hacemos, vienen consecuencias tristes, lamentables, muy desagradables. Dice la palabra de Dios en el versículo 33 y versículo 34, hablando sobre la muerte de Acab, dice que dispararon en uno de los carros de la guerra donde iba el rey, y dice que lo hirieron, y dice luego la palabra de Dios que murió, hablando del rey Acab, murió. Mire, mis hermanos, cómo un acto de desobediencia llega hasta estas condiciones. ¡Qué tragedia de la vida! ¡Qué tragedia! Y luego también se menciona de Josafat, la sentencia contra Josafat. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 19, versículo 1 y versículo 2. Mire que es importante que lo leamos. Recordemos que Josafat se salvó de milagro porque Dios en su misericordia lo salvó. Pero estuvo a punto de morir. Pero dice la palabra que Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y mire lo que él dice. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. ¿Qué tal esa palabra en forma de pregunta? Pues ha salido de la presencia de Jehová, irá contra ti por esto. ¿Qué tal ese término? Y luego menciona como un acto de misericordia que Dios en su misericordia lo va a tener allí, porque en un momento determinado él ha tenido una actitud piadosa y de mucha reverencia ante la presencia de Dios. Pero ¿qué deja ver el texto? Ven una recriminación violenta por la situación que Josafat cometió. Mis hermanos, esta predicación de la palabra de Dios nos debe de tocar nuestra vida y nos debe de llevar a hacer replanteamientos serios, a pensar, bueno, ¿cómo estoy yo? ¿Qué pasa con mi vida? Recordemos entonces, para concluir, hay tres conclusiones. Uno, el riesgo de ser persuadido de lo malo siempre es eminente, allí está. Llámese de quien se llame, estamos muy expuestos para que esto suceda. Esto es eminente, esto es permanente en nuestra vida. Siempre llegarán personas de una o de otra forma y llegan y nos ilusionan en cosas que aparentemente se ven como bonitas, agradables, como muy agradables. Pero mis hermanos, mucho cuidado, mucho cuidado. Segunda conclusión, que nuestra sensibilidad espiritual debe ser más grande que la persuasión de aquellas personas que no están en territorio de orden espiritual. Importante tener en cuenta eso. Nuestra claridad espiritual no se puede negociar, no se puede vender por la presión y por lo que sea. Debemos tener un carácter cristiano para ser firmes en nuestra posición en momentos cruciales de nuestra existencia. Mis hermanos, siempre será una tragedia dejarnos inducir o convencer
para cosas que luego son un dolor de cabeza para nuestra vida. Por favor, mis hermanos, por favor, todos ustedes que están y que van a escuchar este mensaje de la palabra de Dios, busque ayuda espiritual. Y como iglesia, estamos prestos para ayudarle. Dios quiere iluminar, dar claridad, dar bendición para que nuestra vida sea bendecida, sea clara. Les invito a que hagamos una oración. Allí donde usted se encuentra, usted va a inclinar su rostro, si quiere colocarse en pie, si quiere estar de rodillas, si quiere entregar su vida a nuestro Dios en esta hora para decirle al Señor que Él ilumine la vida y le dé claridad para poder hacer las cosas como debe de hacerlas para el bienestar de su vida presente y hacia el futuro y de toda su familia. Y vamos a orar. Soberano Dios y Padre eterno, te doy muchas gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios, porque tú nos iluminas, porque tú nos edificas de una manera especial para que nuestra vida sea transformada, sea cambiada. Gracias, Dios, porque a través de tu Espíritu tú obras en nuestras vidas para poder tener una sensibilidad espiritual y para no dejarnos persuadir o convencer de personas que por falta de ubicación espiritual, posiblemente ellos no tengan el deseo de hacer lo malo, sino porque no hay una claridad espiritual. Y cuando no hay una claridad espiritual, nosotros estamos sin rumbo y pensamos muchas cosas de la vida y pensamos que muchas cosas nos van a salir bien, pero definitivamente no es así. Mi Señor, que tengamos esa claridad, y por eso acudimos a ti, para que tú nos ayudes, para que ilumine nuestra vida y para poder tener un carácter espiritual, para poder hacer las cosas en la orientación tuya, por encima de quien sea, aún por encima de aquellas personas tan cercanas que los apreciamos muchísimo, pero que haya esa claridad espiritual. Hoy entregamos nuestra vida a ti. Aquí estoy, mi Padre bueno, y me postro en oración. Solicito urgentemente de tu guía y dirección. Tantas cosas en mi vida que no alcanzo a comprender, y solo buenas intenciones no me pueden sostener. No conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú, y es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Conociendo las maneras en que dejas ver tu amor, veo que tu misericordia es mi amparo y bendición. Una vez yo haya escuchado lo que tienes que decir, que tu espíritu, buen Padre, sea la fuerza en mi vivir. Yo conozco mi futuro y puedo errar mi dirección. Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no concibo vislumbrar. Padre, puedes guiar mi caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí.
Sé que no hay nadie en este mundo que me entienda más que tú. Es por eso que hoy te pido que tu luz permita ver lo que yo no consigo vislumbrar. Padre, puedes guiarme y caminar, que tu voluntad, Señor, se cumpla en mí. Que tu voluntad, Señor,